El sol otoñal de Salamanca se filtraba tímidamente a través de los ventanales del aula 203 de la Universidad de Salamanca, iluminando los viejos muros de ladrillo que habían visto pasar generaciones de estudiantes. Isabel Morales, una mujer de 45 años con el cabello castaño recogido en un moño desordenado, avanzaba a toda prisa por el pasillo de la Facultad de Ciencias Matemáticas, abrazando un montón de documentos. No era alumna ni profesora. Isabel era la nueva encargada de la limpieza de la universidad. Originaria de un pequeño pueblo de la campiña castellana, Isabel había llevado siempre una vida sencilla. Tras la muerte de su marido 3 años antes, se había trasladado a Salamanca para estar cerca de su hija Laura, que estudiaba medicina. A pesar de haber abandonado los estudios a los 16 años para ayudar a su familia, Isabel había sentido siempre una pasión secreta por los números y las ecuaciones, pasión que alimentaba en silencio en sus pocos ratos libres. «Permiso, necesito limpiar el aula», murmuró Isabel, entrando tímidamente en un aula donde estaba terminando una clase de cálculo avanzado. El profesor Gutiérrez, un hombre de 60 años con gafas gruesas y ademán severo, la miró con fastidio. «5 minutos más, por favor», respondió seco, volviendo a su explicación. Como decía, este problema diferencial es particularmente complejo. Isabel se detuvo al fondo, observando discretamente la pizarra llena de símbolos y números. Sus ojos se iluminaron mientras recorrían las ecuaciones, reconociendo patrones que evocaban los ejercicios de sus cuadernos secretos. Notó entonces que uno de los estudiantes de la primera fila, un joven arrogante, lanzaba miradas de burla mientras susurraba a sus compañeros. Carlos López, hijo de un conocido industrial salmantino, no perdía ocasión de exhibir su presunta superioridad. Cuando la clase terminó, los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas. Carlos se acercó al profesor. «Profesor Gutiérrez, ¿no cree que deberíamos hacer la matemática más accesible?», preguntó con una sonrisilla señalando a Isabel, que empezaba a limpiar los pupitres del fondo. «Quizá la señora de la limpieza podría resolver el problema que nos ha puesto de tarea». Varias risitas se alzaron. El profesor Gutiérrez frunció el ceño, visiblemente molesto por la actitud del joven. «Señor López, la matemática es accesible a cualquiera con la voluntad de comprenderla», replicó. «No es cuestión de estatus social». Carlos no se inmutó. «¿Está seguro? Apuesto a que la señora no sabría ni por dónde empezar con una ecuación diferencial». Isabel, que lo había oído todo, se sonrojó mientras continuaba limpiando, pero un destello cruzó sus ojos. El profesor, cansado de la arrogancia de Carlos, hizo algo inesperado. Se volvió hacia Isabel con aire de disculpa. «Perdone, señora, no he captado su nombre». «Isabel Morales», respondió ella en voz baja. «Señora Morales, ¿querría acercarse un momento, si no interrumpe su trabajo?» Isabel dudó, dejó el trapo y se acercó tímidamente. El profesor le acercó una tiza. «¿Le gustaría intentar resolver este problema?», indicó la ecuación en la pizarra. No pretendía humillarla, sino darle una lección a Carlos. Un silencio tenso invadió el aula. Los estudiantes intercambiaron miradas incrédulas. Carlos cruzó los brazos, complacido. Con mano temblorosa, Isabel tomó la tiza. Pareció a punto de rehusar y huir. Luego su expresión cambió. Pensó en las noches estudiando a escondidas, en los sacrificios por su hija, en la pasión nunca confesada. Se acercó a la pizarra y comenzó a escribir. Sus dedos, curtidos por el trabajo, se movían con sorprendente agilidad. La tiza dibujaba símbolos y números con una precisión que dejó a todos boquiabiertos.
Mientras resolvía la ecuación, su mente viajaba a la adolescencia, cuando soñaba con ser profesora de matemática. La vida, sin embargo, tuvo otros planes. Nacida en una familia numerosa y humilde, tuvo que dejar el instituto tras el primer curso, a pesar de sus brillantes calificaciones. Las chicas como tú deben aprender a llevar una casa, no ecuaciones, decía su padre, hombre anticuado que veía la educación superior como lujo superfluo para una mujer. Pero Isabel jamás dejó de estudiar. Con sus pocos ahorros, compraba libros de segunda mano en el mercadillo. De noche, tras las faenas y con sus hermanos dormidos, se encerraba en el baño, único refugio de intimidad, y estudiaba hasta altas horas. Incluso después de casarse con Antonio, un obrero amable pero sencillo, y del nacimiento de Laura, continuó cultivando su pasión. En los descansos del trabajo en el campo, resolvía problemas cada vez más difíciles, anotándolos en cuadernos escondidos, en una vieja caja de galletas. Cuando Antonio murió repentinamente de un infarto, Isabel quedó sola con una hija adolescente y una hipoteca por pagar. Decidió trasladarse a Salamanca no solo para estar cerca de Laura, sino también para encontrar empleo estable. Ahora, mientras trazaba el último paso de la solución, todos esos recuerdos se fundían, dándole fuerza. «He aquí», dijo finalmente, dejando la tiza. «Creo que la solución es esta». El profesor Gutiérrez, que había observado con creciente asombro, examinó cada paso. El silencio era tan profundo que se oía el tic-tac del reloj. «Es perfecto», dijo por fin, con voz incrédula y admirada. No solo ha resuelto correctamente el problema, sino que ha usado un enfoque que simplifica enormemente el cálculo. Los estudiantes comenzaron a murmurar. Carlos, sin espavaldería, la miraba atónito. «Señora Morales», continuó el profesor, «¿dónde aprendió a resolver ecuaciones diferenciales así?» Isabel, apenas consciente de su hazaña, se ruborizó. «Sola», dijo casi en un susurro. «Leo libros de matemática en mi tiempo libre». El profesor parecía no creerlo. «Estos conceptos cuestan meses a mis alumnos de tercer año». Una alumna de la segunda fila alzó la mano. «Profesor, la señora utilizó el teorema de existencia y unicidad de Cauchy-Lipschitz de un modo nuevo». «Exacto», confirmó él. «Una intuición que suele adquirirse tras años de estudio». Isabel, cada vez más avergonzada pero orgullosa, quiso volver a limpiar. «Un momento, por favor», la detuvo el profesor. «Quisiera hablar con usted. ¿Podría esperarme en mi despacho tras su turno?» Isabel dudó y asintió. Sentía ahora las miradas de los alumnos, ya sin burla sino con asombro y respeto. Carlos salió rápido, abatido. Mientras repasaba los pupitres, Isabel presentía que algo trascendental cambiaba en su vida. Cuando llamó a la puerta del despacho del profesor Gutiérrez, el corazón le latía con fuerza. El despacho era tal como lo había imaginado. Estantes repletos de libros, una vieja mesa de madera cubierta de papeles y una ventana al patio interior. El aroma a papel y tinta le resultaba extrañamente familiar. «Siéntese, señora Morales», indicó el profesor, ofreciendo una silla. «¿Café?» «No, gracias», respondió rígida, como temiendo ocupar demasiado espacio. Él entrelazó los dedos bajo la barbilla, pensativo. «Lo ocurrido hoy es extraordinario. Creo no haber visto nunca a nadie resolver tal ecuación con tanta intuición, menos aún sin formación académica formal». Isabel bajó la mirada a sus manos, marcadas por años de trabajo. «Solo es un pasatiempo», murmuró. «La matemática es mi vida, señora Morales», replicó él, «y reconozco el talento. Usted posee un don que muchos estudiantes, tras años, no tienen».
El profesor la animó a contar su historia. Abandono escolar, libros del mercadillo, noches de estudio oculto. A medida que hablaba, su voz ganaba seguridad y sus ojos se encendían. El último libro que conseguí trataba justo de ecuaciones diferenciales, concluyó. Lo he leído tantas veces que lo sé de memoria. Gutiérrez la escuchaba con admiración. ¿Sabe lo que pienso? Que es una pena que ese talento haya permanecido oculto. De improviso, abrió un cajón y sacó un folleto de la universidad. La Universidad de Salamanca tiene un programa especial para estudiantes adultos, explicó. Con su nivel podría optar a una beca. Isabel abrió los ojos. ¿Yo? ¿En la universidad? Tengo 45 años. Debo mantener a mi hija. Su edad es una ventaja, contrapuso. Trae experiencia de vida. En cuanto al dinero, existen becas y podría seguir trabajando aquí a tiempo parcial. Esa noche Isabel no durmió. Se levantó y, como siempre al estar inquieta, abrió uno de sus cuadernos y se puso a resolver problemas. Las ecuaciones la calmaban, como si el mundo desordenado se redujera a símbolos y soluciones. Mientras resolvía una especialmente compleja, se dio cuenta de que su método intuitivo era el mismo que usó ante la pizarra. Los números le hablaban. ¿No tenía el deber de desarrollar ese don? No solo por ella, sino por tantos que renunciaron a sus sueños. Con nueva determinación decidió aceptar la propuesta del profesor. Volvería a estudiar, demostraría que nunca es tarde para seguir la pasión y quizás inspiraría a otras mujeres. Con esa resolución se durmió, soñando con fórmulas que danzaban como estrellas. A la mañana siguiente, el aula 203 estaba inusualmente llena. La noticia de la señora de la limpieza que resolvió una ecuación compleja se había difundido por el campus, exagerándose en cada relato. Isabel, ajena a su repentina fama, entró con cubo y trapo. Se detuvo sorprendida al ver tanta gente. No solo alumnos del profesor Gutiérrez, sino otros curiosos e incluso algunos profesores. ¡Ahí está!, exclamó alguien, y todas las miradas se clavaron en ella. El profesor se adelantó con una sonrisa. «Señora Morales, buenos días, la esperábamos». Isabel, intimidada, dio un paso atrás. «Debo limpiar primero». «Quisiera presentarle a alguien», dijo él señalando a una mujer elegante de mediana edad. «Esta es la profesora Marta Sánchez, directora del Departamento de Matemática». La profesora le estrechó la mano. «El profesor me ha hablado de su extraordinario talento. Estoy muy impresionada». «No es nada especial», murmuró Isabel. «Al contrario», intervino la directora. «He revisado personalmente su solución. Muestra una intuición rara». Se volvió hacia los estudiantes. «Esta es una lección para todos. La matemática no es privilegio de quien puede pagar una educación formal, es un lenguaje universal». Entre el público, Isabel vio a Carlos López, que la miraba con una mezcla de vergüenza y respeto. «Señora Morales», prosiguió la profesora Sánchez, «el profesor me comentó nuestro programa para adultos. Quisiera añadir que, tras ver sus capacidades, el departamento le ofrece una beca completa». Un murmullo de asombro recorrió el aula. Isabel sintió las piernas temblar. «Además», añadió el profesor, «tenemos vacante un puesto de asistente de laboratorio en cálculo avanzado. No es jornada completa, pero podría ganar algo mientras estudia». Isabel quedó sin palabras. En un día su vida viraba inesperadamente. «¿Puedo pensarlo?», preguntó débil. «Por supuesto», respondió la directora. «Pero no subestime su capacidad. Sería una pérdida para todos». Tras aquel encuentro surrealista, Isabel siguió su turno confundida. Mientras pasaba la mopa, meditaba. Estudiar en la universidad implicaba cumplir un sueño,
pero también enfrentar miedos. ¿Y si no daba la talla? ¿Y si aquel supuesto talento no resistía el rigor académico? Esos temores la atormentaban cuando oyó una voz. Era Carlos López acercándose con rostro serio. «Señora Morales», dijo con incomodidad. «Quería disculparme por mi comportamiento. Fui arrogante e irrespetuoso». Isabel lo miró sorprendida. No esperaba disculpas. «No es necesario», respondió amable. «Lo es», insistió Carlos. «Siempre creí que la matemática era cuestión de educación. Usted me ha demostrado que es mucho más. Intuición, conexión con algo profundo». Isabel sonrió, tocada por su sinceridad. «¿Sabe? De niña mi abuelo decía que la matemática es como la música. Algunos estudian años y se vuelven buenos intérpretes. Otros nacen con oído natural, pero también necesitan practicar para desarrollarlo». Carlos asintió pensativo. «¿Aceptará la oferta del departamento?» «No lo sé aún», admitió Isabel. «Es una decisión importante». «Debería hacerlo», dijo él con convicción. «Sería una inspiración para muchos». Esas palabras acompañaron a Isabel el resto del día. Al volver a casa, Laura la esperaba ansiosa. «¿Entonces, has decidido?», preguntó. Isabel se dejó caer en el sofá, agotada, con extraña calma. «Tengo miedo», confesó. «Miedo a fallar, a decepcionar, a descubrir que lo que llaman talento es tan solo un golpe de suerte». Laura le tomó las manos. «Mamá, toda tu vida has puesto a los demás primero. Renunciaste a tus sueños por nosotros. Ahora toca pensar en ti. ¿Y si no pudieras?», titubeó Isabel. «¿Y si sí pudieras?», respondió Laura. «Piensa a cuántas personas inspirarías, cuántas vidas tocarías». Isabel la miró conmovida por su sabiduría. Su hija ya no necesitaba a la madre que siempre se sacrificaba. Necesitaba un ejemplo de coraje. Al día siguiente, Isabel se presentó en el despacho de la profesora Sánchez, con determinación. «Acepto su oferta», dijo simplemente. 2 meses después, el aula 203 mostraba otro panorama. Isabel, vestida con ropa sencilla pero digna, estaba a la pizarra, ya sin trapo, con tiza, explicando un teorema a un grupo atento y respetuoso. Como asistente de laboratorio del profesor Gutiérrez, demostró pronto ser no solo una intuitiva matemática, sino también una docente nata, capaz de exponer conceptos complejos con claridad. Mientras tanto, sus estudios avanzaban viento en popa. A pesar de las primeras dificultades, Isabel descubrió que su experiencia como autodidacta le daba una base sólida, y su madurez le permitía estudiar con disciplina que muchos jóvenes no tenían. No fue fácil. Hubo momentos de desánimo, noches en vela, días en que el peso de las responsabilidades parecía aplastarla. Pero cada vez que resolvía un problema especialmente difícil, o veía la chispa de comprensión en un estudiante, sentía que todo valía la pena. Entre sus alumnos estaba también Carlos López, que se convirtió en uno de sus más entusiastas defensores, maravillado por su habilidad para hacer comprensible lo abstracto. Una tarde, mientras Isabel guardaba sus apuntes, Carlos se acercó. «Señora Morales», dijo, «antes de conocerla creía que la matemática era solo fórmulas y reglas. Usted me ha mostrado que es una forma de ver el mundo, de descubrir la belleza oculta en las estructuras». Isabel sonrió, conmovida. «La matemática ha sido mi compañera secreta toda la vida», respondió. «Estoy feliz de poder compartirla al fin». Al salir de la universidad esa tarde, Isabel se detuvo en el patio para admirar el antiguo edificio bañado por el sol del atardecer. Pensó en el largo camino recorrido, de las noches en el baño, estudiando a escondidas al aula donde ahora enseñaba. Su vida no había sido fácil,
pero se sentía profundamente agradecida por el coraje hallado, por quienes creyeron en ella, por demostrar que nunca es tarde para la pasión. Y mientras caminaba hacia casa, donde Laura la esperaba para celebrar su primer semestre completado con éxito, Isabel sabía que su historia apenas comenzaba. Aún tenía mucho por aprender, descubrir y enseñar, pero sobre todo había hallado el valor de ser lo que siempre fue en esencia: matemática, estudiosa, una mujer que ya no temía brillar con su luz más auténtica. Tu apoyo significa mucho para mí. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Gracias a tu suscripción, puedo seguir creando y compartiendo nuevas historias, llenas de emoción e inspiración. Acompáñame en este viaje y no olvides activar la campanita para seguir soñando juntos.